Aunque a primera vista parecen simples flechas, los vectores son elementos matemáticos con mucha información. Junto con los escalares, nos permiten hacer cálculos muy complejos. Chicos, en algunas situaciones no es suficiente expresar las magnitudes solo con números. Por ejemplo, si un avión se mueve a 300 kilómetros por hora, ese número no expresa si está subiendo o bajando o si va hacia el norte o al sur. Es decir, que puede moverse a 300 kilómetros por hora en distintas direcciones. Exactamente. Este tipo de magnitudes se llaman vectoriales, pues están caracterizadas por su intensidad o módulo, dirección y sentido. ¿Y qué significan cada una de esas características, profesor? En el ejemplo del avión, la intensidad son los 300 kilómetros por hora. La dirección es, por ejemplo, de norte a sur. Y el sentido es si va hacia el norte o hacia el sur. Como ven, la forma de representar a un vector es mediante una flecha. Su tamaño representa entonces el módulo del vector. La dirección, la recta sobre la que se encuentra, y el sentido, la orientación de la flecha. La fuerza también se representa mediante flechas y es también un vector, ¿no es cierto? Claro, porque no es lo mismo hacer fuerza en una dirección que en otra, ni empujar que jalar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta su intensidad, que es el módulo, la dirección y el sentido para especificarla. Otras magnitudes vectoriales son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Como ven, aunque los vectores son elementos matemáticos, tienen gran importancia para otras ciencias, especialmente para la física. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. En la clase de física el profesor nos dio un problema para resolver, pero no sé cómo hacerlo. Cuéntamelo. Se trata de un bote que tiene que cruzar un río de 25 metros de ancho, pero es muy correntoso. Ambas costas están enfrentadas y tienen 50 metros de longitud. Te muestro el esquema. ¿Y cuál es tu problema? Como verás, el río corre a un promedio de 2 metros por segundo. Lo que quiero saber es, si remando a 1,25 metros por segundo perpendicularmente a la costa y saliendo desde uno de los extremos de ella, el bote llegaría a la costa opuesta porque la velocidad del agua haría que el bote se fuese inclinando. ¿Te parece bien? Bueno, esto lo podemos resolver aplicando propiedades de los vectores. Entonces, Mati, ¿los vectores son útiles para indicar el comportamiento de un cuerpo o cómo está aplicada una fuerza? Entre otras cosas. En muchos casos, es necesario analizar qué sucede con el vector luego de aplicarle una operación. Por ejemplo, multiplicarlo por un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número real. ¿Quiere decir multiplicar al vector por 2 o por menos 0,5? Exactamente. Supongamos que al vector lo llamamos b. Cuando lo multiplicamos por un número distinto de 0, obtenemos otro vector que tiene la misma dirección. Si el número es positivo, tiene el mismo sentido, 2b. Y si es negativo, tiene sentido contrario, menos 0,5b. El módulo cambiará en la proporción del número. Ya veo. Cuando lo multiplicamos por 2, el módulo aumentó al doble, pero el sentido y la dirección son iguales, 2b. En cambio, cuando lo multiplicamos por menos 0,5, el módulo se redujo a la mitad y el sentido cambió por ser negativo. Sin embargo, la dirección sigue siendo la misma, menos 0,5b. Muy bien, Lu. Otra operación que se puede hacer entre vectores es sumarlos. ¿Y cómo se hace? Hay dos métodos. El primero se llama de la poligonal. Es simplemente poner uno a continuación del otro y la suma será el resultado de unir el origen del primero con el extremo del último. Pero la suma de los valores módulos no es igual al módulo de la suma, ¿no? Es verdad, no hay que confundirse. Solo sería así si los vectores fueran colineales, es decir, con la misma dirección. Además tienen que tener el mismo sentido. ¿Y cuál es el otro método para sumar vectores? Se llama el método del paralelogramo. Se usa para sumar los vectores de a pares. Se dibujan los orígenes de ambos en un mismo punto. Después se traza un paralelogramo que tenga estos vectores como lados. El vector suma será el que está sobre la diagonal que parte del origen de los dos vectores. ¿Y si quiero restarlos? ¿Cómo se hace? Se suma al primero el vector opuesto del segundo. Es decir, de la misma dirección y módulo, pero sentido contrario. Entonces tengo que hacer una suma, como antes, pero tomando el opuesto del segundo. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365.
Y no olvides suscribirte a nuestro canal.